Hoy allí en proyectopuente.com.mx se publica el artículo Lozoya pago por evento de nuestro colaborador Ernesto Núñez Albarrán. ¿Cómo se le está dando ya por un hecho toda esta situación cuando pues todavía falta un juicio, pero ya hay un juicio mediático, ya hay un juicio de la opinión pública, político, mi estimadísimo Ernesto? Y ocurre exactamente también que pues todavía falta mucho por ver, y ese paralelismo también que en el 2004, cuando los videoescándalos con Carlos Ahumada y René Bejarano, pero también que esto pega en la línea de flotación al PAN, indirectamente, queramos o no, Ernesto, como decía ahorita Víctor Sochipa, también allá en Querétaro, frente a lo que viene en los 2021. ¿Por dónde empezamos, Ernesto? Porque sí, exacto, esto apenas va iniciando y se están tomando los dichos como si ya fuera algo juzgado y todavía falta mucho. Ernesto Núñez. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a tu auditorio. Pues mira, efectivamente, y es un poco lo que comento en la columna que publicamos el día de hoy. El presidente dijo el viernes, utilizó una expresión, dijo que él quería ver estos videos, que ahora sí como pago por evento, ¿no? Casi diciendo pago por verlos, ¿no? Que es lo que uno hace cuando paga por evento, ¿no? El problema aquí es qué va a pagar a cambio de ese evento. El problema aquí es cuánto va a cobrar o cuánto va a querer cobrar Lozoya para convertir el caso Odebrecht o la vertiente mexicana del caso Odebrecht en un elemento de la narrativa gubernamental en contra de la oposición. Ahí hay dos vertientes muy importantes, Luis, y que yo creo que van a hacer la diferencia. Una pista es la pista mediática, que es la pista que hemos visto muy activa, la pista en donde se filtra el contenido de las declaraciones de Lozoya, se habla de que 100 millones del dinero de Odebrecht habría ido a dar al Senado para la aprobación de ciertas reformas, se habla de que otra cantidad de millones de dólares pudo haber ido a parar a la campaña de Peña Nieto en 2012, son acusaciones gravísimas que deberían de dar pie a una investigación judicial, a lo que algunos especialistas han llamado un maxi proceso, es decir, donde se investigue a fondo, se investigue senadores, diputados, gobernantes, no solamente del PRI, de todos los partidos que están involucrados en ese posible escándalo o esa posible trama de corrupción. Pero la vía judicial, Luis, es la más importante. La vía judicial en donde realmente estos procesos se lleven a cabo de manera adecuada, conforme a derecho, y la otra vía, la vía a la que ha estado apelando el presidente, que es el escarnio público. El presidente ha dicho con todas sus letras, la discusión de este tema debe de servir para estigmatizar a los corruptos, y es lo que estamos viendo. Se está estigmatizando a ciertos personajes, obviamente del PAN y del PRI, pero fíjate qué curioso, se está hablando del financiamiento de la campaña del PRI, de Peña Nieto. Se está hablando de un funcionario, Lozoya, que fungía para un gobierno emanado del PRI, que además él mismo militaba en el PRI, que es hijo de un destacado miembro de la primera tecnocracia de los años 80, ¿no? Que trabajó con Salinas y tal. Bueno, pero el escarnio público se está haciendo sobre todo a personajes del PAN. Eso es lo que llama la atención. Entonces, ¿cuál de las dos pistas va a prevalecer, Luis Alberto? La pista judicial de un proceso llevado conforme a derecho, conforme a debido proceso, en el que, por cierto, la revelación de ciertas pruebas puede entorpecer el camino de la justicia o puede hacer que se caiga el caso. Y por otro lado, la vía mediática. Yo no digo que esté mal que se esté exhibiendo, yo creo que está bien, airea la vida pública, que se vaya conociendo lo que está ocurriendo. El tema es que vaya haciendo en paralelo. A mí lo que me preocupa, Luis, es que dentro de un año que estemos tú y yo platicando, nos demos cuenta de que no hay nadie en la cárcel, de que no hay ninguna orden de aprehensión, de que no hay recuperación de los bienes saqueados, y que todo fue solamente un show mediático en aras de una elección. A mí eso es lo que me preocupa que pueda llegar a ocurrir. Hoy el presidente exhibió el video en la mañanera. A mí me parece que eso pues es muy polémico. Si este video forma o no forma parte del expediente judicial,
De cualquier manera, exhibirlo en la mañanera, pues es darle estatus de verdad absoluta. ¿Son los dichos de un indiciado como Emilio Lozoya verdad absoluta ante la opinión pública? ¿Cuál va a ser el tribunal que va a juzgar el caso Lozoya? ¿La Suprema Corte de Justicia, los jueces o el tribunal de las redes sociales y de la opinión pública? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse, Luis. Y yo creo que las dos vías debería de caminar sobre todo la vía judicial. Pero si se va a pretender mediatizar el caso, ok, que se mediatice, pero que no se interrumpa la otra vía, que es la que realmente importa, ¿no? Los riesgos entonces de ese pago por evento, dices, tomando en cuenta que si son los dichos de un indiciado como Emilio Lozoya, la verdad absoluta es eso, que se quede solo en show, Ernesto, a mí también me preocuparía, es decir, que estamos viendo o asistiendo a lo que vemos siempre en gobiernos, de que se llegan, se exhiben, se embarran y ya, es decir, para desprestigiar, para estigmatizar, pero no se va al otro nivel, por ejemplo. O algo peor, Luis, que la negociación con Lozoya haya pasado por te doy material suficiente para que hundas a tus opositores a cambio de un trato privilegiado, a cambio de no llegar yo a la cárcel, a cambio de que me trate siempre como testigo protegido, testigo privilegiado. Esa es la parte complicada, saber quién será el principal responsable de la llegada de dinero ilegal a las campañas en 2012 vía Odebrecht. Pues es Emilio Lozoya. En principio del que sabemos, el que ya incluso de alguna manera es un poco confeso en esta trama, es Emilio Lozoya. Y Emilio Lozoya no está en la cárcel. Está indiciado, está sujeto a proceso y está detenido, dirían los defensores de las redes de la 4T, dirían, no está libre, tiene un brazalete, lo que tú quieras, pero no está en la cárcel, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Ahora, hay un dato bien interesante, según el fiscal, este video que se vio ayer no es el video que dijo Lozoya, porque el fiscal la semana pasada, cuando reveló este asunto, dijo que había aportado un video, y entonces todo el mundo está pensando que ese video es el que salió ayer, pero no, ya salió el fiscal a decir que no, que el video que está en la carpeta es otro video. Ojalá ese video también sea más explícito, porque el video que vimos ayer sí deja ver cosas, deja ver algunos personajes, pero creo que no es un video tan contundente como, por ejemplo, los videos de 2004, ¿no? de los videoescándalos. Pero bueno, vamos viendo, Luis, como dices, es el principio de una historia. Yo solamente advierto desde hoy que esto tiene dos vías, la judicial y la mediática, y la que se debería de privilegiar, la que el gobierno debería de cuidar más, es la judicial, no la mediática. Y yo hoy los veo más metidos en la mediática que en la judicial. Ojalá esté equivocado y ojalá que la vía judicial siga, pues llegue a fondo, ¿no? Y se siga conforme al proceso legal, ¿no? Sí, ¿y cuáles serían los riesgos exactamente? Que se caiga, que llegara a lo que hemos visto, Ernesto, pero ¿y las afectaciones al PAN? Más todavía también. Mira, en medio de todo esto. Sin duda las va a haber, ya hay un impacto ahí, Luis, ya hay un impacto ahí, ya ayer un funcionario del gobierno que tuvo que renunciar, ya hay deslindes, ya se ven muy preocupados a los panistas. Yo ya me imagino ahorita el senador Lavalle, pues ha de estar yéndose del país o no sé qué debe estar haciendo. Todos los senadores del grupo de Cordero, de Salvador Vega, a los que se les ha señalado hasta el momento en las declaraciones, o a los que se vinculan los personajes del video de ayer, pues deben estar muy preocupados, y sin duda esto va a mover muchas cosas. Imagínate Querétaro, donde va a haber elección el próximo año, pues lo que implica esto, ¿no? Implica un golpe duro al PAN, implica un golpe duro al gobernador actual, a Francisco Domínguez, y si es un golpe, a lo que voy es, si es un golpe merecido porque efectivamente hicieron esas tranzas, qué bueno, Luis, qué bueno que la opinión pública se entere y qué bueno que la gente vea a estos truanes repartiéndose esas carretadas de dinero, pero que no se quede ahí la cosa, ese es el tema, que no se quede solamente en la exhibición de videos, que esto pase por ministerios públicos, por tribunales, y que se pueda sancionar al final de cuentas y llegar hasta los últimos responsables de esto, ¿no? Que sí fue muy grave, en eso sí coincido plenamente con el presidente López Obrador.
Fue muy grave el desfalco. Durante muchos años nos hicieron ver o nos quisieron hacer ver una realidad que era muy distinta a lo que realmente estaba ocurriendo con el manejo de dineros y con el manejo de negociaciones políticas. Pero ojalá se desenmascare bien y ojalá llegue, para que no haya impunidad y repetición de estos actos, Luis. Lo que se necesita es que haya no solamente la exhibición mediática, sino que haya un proceso judicial que se cuide mucho para que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias. Totalmente, porque también estamos patinando, pues recordando lo que fue, lo que no fue, es decir, y estigmatizar y estar, lo hemos visto, lo vimos aquí en Sonora, todo eso se devuelve, lo vimos a nivel nacional. Claro. Cuando tú llevas campañas para manchar y desprestigiar, no funcionan, ¿eh? Se caen, Ernesto. Duran lo que dura, hay damnificados, como ya hay ahorita el secretario particular de Querétaro, pero si te abocas nomás a lo mediático, a la estigmatización del político, sin abocarte y concentrarte en lo judicial exactamente, hay consecuencias. Es decir, no, Sí. la verdad, ahí yo también, igual que yo coincido contigo, y por eso muy cauteloso. Ayer cuando estábamos en junta a las 12 de mediodía y me lo presentaron, dije, a ver, primero, tranquilos, ya a rato a las 6 de la tarde vimos que esto ya era un huracán, una hecatombe, no podía controlarse. Bueno, tienen uno que abordar el tema, pero uno mismo como medio, ¿será que uno ya ha visto tanto de esto que, a ver, no te puedes subir al primer video y a pegarle a todo? Porque la verdad, dices, a ver, ¿quién? ¿Uno más? Sí. Ciertamente es ahí un involucrado que es el secretario particular del gobernador, pero nomás es un video. ¿Qué más dices? Es decir, ¿qué más está detrás de todo eso? Es decir, ¿para qué fue? ¿A quién se le entregó ese dinero? Para que todos estamos en presunciones, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Es presunción. Sí, Todo y es mira, yo presunción. por eso traía yo a la memoria el videoescándalo de 2004. Ya vimos una ocasión a un grupo de políticos repartiéndose dinero y tal. Los videoescándalos de 2004 tenían un fin muy claro, que hoy lo sabemos, que era frenar a López Obrador. Lo frenaron en 2006, no lo pudieron frenar en 2018. Como tú bien dices, estas historias son muy largas, ¿no? Y un escándalo mediático a través de un video, un escándalo político mediático, a veces se revierte. Entonces, sí, yo con esta idea cerraría, Luis, si me permites. Ojalá ojalá que el mismo empeño que se está poniendo en mediatizar el caso Lozoya, ojalá que el mismo empeño se esté poniendo en judicializar el caso Lozoya. Pues veremos en esto, Veremos. veremos. Sí, al tiempo. Confían que así sea. O sea, la verdad es que Alejandro Gertz es una persona seria y parece que está haciendo un trabajo serio. Ojalá lo haga muy bien, Luis, la verdad, porque lo que merece la sociedad mexicana es que se conozca la verdad y que los casos de corrupción se exhiban, no solamente para el show mediático político que es inevitable, sino que se exhiban sobre todo para que no se repitan. Sí, no, estoy de acuerdo. Que la exhibición, por eso pero la verdad, muy buena tu columna, por eso lo llamo también a leerlo ahí en proyectopuente.com.mx, el Muchas gracias. contexto y el paralelismo con el 2004, que exactamente lo que queremos es eso, la rendición de cuentas, pero insisto, lo que hemos visto como periodistas, en verdad ha sido mucho. Y lo que menos le ayuda también a la sociedad es que solo se estigmatice, se ventile Claro. manchas sin llegar a lo demás. Válgame Dios. Lo vimos en Sonora, lo hemos visto a nivel nacional. En fin, estamos en contacto, mi querido Ernesto. Abrazo, como siempre. Buenos días. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la llamada. Abrazo o Ernesto Núñez, como lo ve usted ahí, le recomiendo la columna. Esos hay que ser muy cautelosos, exacto, porque si se siguen abriendo capítulos sin llegar a nada, lo vivimos en Sonora, créame. Y muchos creímos que era en serio y no fue en serio. Es decir, a los medios se aprovechan los gobiernos, cualquier gobierno. La sed de venganzas de los gobiernos cuando están en transición, cuando llegan un gobierno a otro, la sed de venganza, de persecución sobre los opositores, y los opositores son los opositores al gobierno en turno, llámese Morena, llámese PRI, llámese PAN, llámese el que sea. Es eso, sed de venganza y llegar a ver, me la hiciste, me la pagas y aquí tengo esto y aunque no lo tengas bien soportado, te ensucio, te persigo, te fabrico, te friego. Y para que al final vea a los panistas, cuántos en Sonora, por ejemplo, de los del PAN están en la cárcel. Y en los primeros 2 años fue una cacería, ¿verdad? Que no se había visto en Sonora. Entonces hay que tener los instintos fríos
y no estar generando las expectativas, porque después de todo eso se cae. Ya lo vimos a nivel nacional y a nivel local. Corte y vuelvo, los militares y el COVID aquí en Hermosillo